Llegó el viernes y tenemos otro resumen de la semana. Hoy te cuento más detalles y cambios de la cuarta beta de iOS 26.5, más rumores y filtraciones de iOS 27 y posibles grandes cambios a los productos de Apple. Así que comencemos. Déjame contarte ahora algunos detalles que no te conté en mi pasado video de la cuarta beta de iOS 26.5, y es que ahora cuando dejas el dedo apretado en un recordatorio, anteriormente te decía recuérdame por ejemplo esta mañana, por la tarde, etcétera. Ahora te estará diciendo la hora, como puedes ver, recordarme a esta hora 9 de la mañana. Anteriormente diría por la mañana, y si entonces pues ya son como las 12 del mediodía y dejas el dedo apretado ahí, te estará diciendo por la tarde, pues ahora estará diciendo a las 3 de la tarde. Así que esto ha sido un cambio bastante interesante para saber específicamente cuándo el teléfono te estará recordando otra vez ese recordatorio. Déjame contarte ahora un problema que se ha resuelto ahora con esta cuarta beta de iOS 26.5, y es que anteriormente una persona había dicho que tenía, en vez de un código simplemente con los números, tenía un código que incluía letras y símbolos. Pues esa persona parece que está utilizando un carácter que no tenemos, por ejemplo, aquí en inglés o en español, etcétera, y esa tecla fue removida en la pasada versión de iOS 26.4, y esa persona pues se quedó sin poder entrar a su teléfono porque necesitaba utilizar esa tecla para poder escribir su contraseña para poder entrar a su dispositivo. Pues ahora, luego de prácticamente más de 23 días, Apple ha resuelto ese problema y ha traído ese símbolo otra vez al teclado. Así que sin duda alguna esta persona debe estar bastante feliz de que ahora finalmente puede entrar a su teléfono. Sigamos hablando de iOS, pero hablemos ahora de otro cambio que se había rumorado hace un tiempo, pero ya finalmente se ha hecho realidad, y es que Apple estará haciendo un cambio como serían las suscripciones para poder entonces traer una suscripción anual que puedas pagar mensualmente. Es decir, te estarás como quiera comprometiendo a pagar una suscripción de un año, que sería obviamente bastante costosa, pero estarás dividiendo ese pago en 12 pagos para que sea un poquito más fácil hacerlo, pero como quiera estarás comprometido a esa factura de 12 meses. Así que como puedes ver en esta captura de pantalla que Apple compartió, pues ve aquí aparece el progreso de que son 12 meses, etcétera, y que puedes cancelar esa suscripción, pero que obviamente pues será como quiera tener que hacer ese pago porque te comprometiste a pagar esa suscripción anual en 12 pagos. Esto sería bastante similar a cómo es que funcionan los pagos de teléfonos, es decir, te suscribes a poder pagar la mensualidad del teléfono quizás en un año o 2 años, etcétera. Pues ahora lo vas a poder hacer con estas suscripciones de aplicaciones, para en vez de tener que pagar, por ejemplo, qué sé yo, como $100 por la suscripción, pues vas a poder hacer un pago más pequeño mes a mes para que puedas disfrutar de esa suscripción. Ahora bien, lo más extraño de todo esto es que Apple estará haciendo esta función válida cuando llegue iOS 26.5 para también las personas con iOS 26.4, pero extrañamente no estará disponible tanto en Estados Unidos como Singapur. Es un poco extraño porque el mercado de Estados Unidos es el más grande y más importante para Apple, así que ya veremos qué estará pasando, si Apple tiene alguna explicación un poco más detallada una vez entonces llegue iOS 26.5 en algún momento este mes. Pasemos ahora a los rumores de iOS 27, y es que el reconocido filtrador Mark Gurman nos habla ahora sobre lo que estaremos viendo en cuestión de la aplicación de cámara y Siri, y es que Apple parece que estará atrayendo algunas funciones de edición de fotos con Apple Intelligence directamente a la aplicación de fotos y la aplicación de cámara. Haremos primero en la parte de aplicación de fotos, y es que al parecer tendremos la función de poder como que extender esa foto que capturaste. Por ejemplo, si hay un poco de espacio arriba de tu cabeza, que puedas entonces extender la misma para que funcione quizás mejor como un fondo de pantalla. También estará una función llamada mejorar, que seguramente estará utilizando inteligencia artificial para mejorar la iluminación y los colores de la imagen, para que obviamente se vea un poquito mejor, más allá de lo que tenemos ahora mismo en la aplicación de fotos. La otra función que parece que estaremos viendo sería una que entonces estaría cambiando el encuadre de la foto, especialmente esas fotos espaciales. Una vez más, esta es un poco, en mi opinión, difícil de entender qué es lo que estará haciendo. Sería cambiar el ángulo, cambiar la profundidad, en fin, ya veremos qué estará pasando una vez llegue estas funciones de forma oficial, pero el reporte de Mark Gurman asegura que Apple parece que no está muy confiado en estas funciones, tanto la de extender como también la de cambiar el encuadre de la foto, y que entonces pues parece que no están dando resultados muy exactos a la hora de probarlos internamente dentro de la compañía. Así que quizás Apple estará considerando lanzar estas funciones si es que llegan, luego de que entonces sea el lanzamiento de iOS 27.0,
quizás estaremos viéndola en actualizaciones como punto 1 o punto 2, en fin, ya veremos qué estará pasando, pero eso es en cuestión de las funciones de inteligencia artificial que estaremos viendo dentro de la aplicación de fotos. El segundo reporte sobre la cámara, también del reconocido filtrador Mark Gurman, nos habla de que iOS 27 también estará trayendo un modo dedicado de Siri a la aplicación de cámara. Esto sería como quien dice expandir el modo de inteligencia visual para traerlo dentro de la aplicación de cámara y que no sea un modo que tienes que abrir utilizando ya sea un atajo o el control de cámara, sino que viva entre las opciones de cámara, entre fotos, videos, retratos, etcétera, que también hay un modo de Siri. Al parecer Apple estará colocando el icono de Siri o de Apple Intelligence directamente en el botoncito para poder capturar fotos, y eso entonces le permitiría al teléfono hacer varias funciones que se han estado rumorando, pero parece que ahora Mark Gurman las está confirmando, y es que entonces estaremos viendo la habilidad de poder extraer la información nutricional de una etiqueta de comida, de algún alimento que quieras comer, y que entonces se guarde quizás dentro de la aplicación de fotos. También es posible que puedas tomarle una foto a una tarjeta de contacto y que entonces esa información se pueda pasar directamente obviamente a la aplicación de contactos. Y aunque el reporte de Mark Gurman no menciona esto, Mac Rumors había entonces compartido anteriormente que vas a poder utilizar también este modo de Siri en la cámara para poder escanear quizás un pase o una invitación de algún evento y que el teléfono inteligentemente cree un pase dentro de la aplicación de Apple Wallet para que puedan manejarlo mucho más fácil directamente en esa aplicación. Así que sin duda alguna, por ahora iOS 27 se va viendo bastante interesante, especialmente en cómo Apple estará integrando la parte de inteligencia artificial y el nuevo Siri en la aplicación de fotos y la aplicación de cámara. Bueno, dejemos a un lado iOS y hablemos del futuro del iPhone, ya que pudiéramos estar teniendo malas noticias, y es que una filtración de esta semana nos habla sobre discusiones internas dentro de Apple sobre cómo la compañía quizás quiere remover la tecnología de MagSafe de los próximos teléfonos de la compañía. Este reporte asegura que MagSafe, como se presentó ya hace ya un tiempo, ahí en ese momento Apple estaba bastante emocionado por traer esta función de MagSafe a todos sus dispositivos, pero parece que internamente ahora dentro de Apple pues las personas no están tan interesadas en seguir trayendo esta tecnología de MagSafe. Ahora bien, este reporte es un poco complicado porque si lo pensamos de cierta manera, pues Apple trajo MagSafe al iPhone 17e luego de que muchas personas se quejaran de que el iPhone 16e del año pasado no trajo esa tecnología. Así que es un poquito extraño que por un lado tenemos este reporte diciendo que Apple quiere remover MagSafe, pero lo vemos este año luego de varias críticas a este teléfono económico de la compañía. Así que ya veremos qué estará pasando. En mi caso, yo creo que Apple no estará quitando esta tecnología de MagSafe hasta que, por ejemplo, pues no le quede más remedio, ya sea porque quiere hacer el teléfono más delgado o quiere darle más batería a sus dispositivos, y ahí entonces pues quizás estará ofreciendo esta tecnología de MagSafe utilizando fundas. Esto de cierta manera es lo que hacen algunas compañías que fabricantes de Android, como es el caso de Samsung, que no trajo los imanes dentro de sus más recientes teléfonos, sino que los implementó directamente en las fundas. Así que ya veremos qué estará pasando. Yo espero que esto no se remueva porque realmente me gusta mucho esta tecnología, pero una vez más tenemos que seguir bien pendientes para ver qué estará haciendo Apple en el futuro. Y bueno, cerremos esta semana con un reporte de que supuestamente Apple ha descartado ya la idea del Apple Vision Pro luego del lanzamiento del modelo con el procesador M5, luego de obviamente pésimas ventas, porque este dispositivo sin duda alguna es bastante costoso. $3,500 es demasiado dinero, pero el reconocido filtrador Mark Gurman fue directamente a las redes sociales para decir que realmente las personas deben tranquilizarse con esta idea, porque Apple lo que ha hecho es ha movido a las personas que estaban en el hardware a otra división y las personas de software a otro lado, y que entonces pues Apple está trabajando en sus propias gafas inteligentes, y si en algún momento pues tendremos que ver un nuevo Apple Vision Pro, pues que Apple está preparada para eso, pero que esto simplemente ha sido un cambio de movimiento de personas y no que ha cancelado o descartado la idea del Vision OS y el Apple Vision Pro. En cuestión de rumores de estas gafas inteligentes, un nuevo reporte nos habla sobre cómo es que Apple estará utilizando la parte de las cámaras, y es que tendrá una para poder capturar fotos y videos normalmente, como si tuvieses un iPhone directamente en tu cara, y entonces Apple estará colocando otra cámara con un lente bastante amplio y de menor resolución para que entonces ese
se puede utilizar para poder detectar gestos utilizando tus manos, y esto sería bastante similar a las cámaras que Apple colocó en la parte, como quien dice, inferior del Apple Vision Pro para poder detectar los gestos que haces con tus manos. Y la idea es que entonces pues, puedas utilizar estos gestos para poder hacer cualquier interacción con estas gafas inteligentes de Apple, a diferencia de como sucede en las gafas de Meta, las que tienen una pantalla que tienes que tener una pulsera especial para poder detectar los movimientos que haces con tus manos. Por ahora no sabemos qué gestos se pueden utilizar con estas gafas inteligentes de Apple, quizás para poder controlar la reproducción sin tener que estar tocando las gafas, pero es un poquito extraño que estemos hablando de gestos para poder controlar estas gafas inteligentes cuando realmente no hay una pantalla integrada, por lo menos en este modelo inicial que Apple estará lanzando. En fin, ya veremos qué estará pasando con estas gafas inteligentes. Yo estoy bien emocionado por ellas, y según los más recientes reportes es posible que las veamos en algún momento a finales de este año, como también a principios del próximo, así que yo seguiré bien pendiente porque realmente estoy bien interesado por ver cómo es que Apple estará haciendo esta tecnología. Y bueno, con esa última noticia te he traído un resumen completo de lo que pasó esta semana en el mundo de Apple. Déjame saber cómo te ha ido con esta cuarta beta de iOS 26.5. ¿Qué piensas de estos rumores de iOS 27? ¿Te llaman la atención? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que me ayudes a seguir creciendo en el canal. Ya llegamos a los 100,000 suscriptores, así que gracias un millón. Nos estaremos viendo en el próximo video. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.